La guerra es una situación límite, pero tiene normas. Esas normas, sin embargo, no siempre se cumplen, lo que impacta directamente en las comunidades afectadas por el conflicto. Hoy vamos a hablar del caso de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla que es parte de una serie que estamos compartiendo en el marco del proyecto Generando Respeto por las Normas Humanitarias, la influencia de los líderes religiosos en las partes en conflicto armado. Este proyecto busca analizar la influencia de los líderes religiosos en tiempos de conflicto armado, ya que estos actores pueden llegar a ser claves a la hora de promover y favorecer el respeto de las normas humanitarias. Y como hoy hablamos del caso de estudio de Colombia, contamos con la participación de Yolvi Lena Padilla, investigadora del proyecto en Colombia. Hola Jonathan, sí, es un placer también poder compartir este momento contigo, esta conversación, y efectivamente el caso de Colombia pues es un caso histórico, doloroso, es una guerra de muchísimos años, llevamos más de 50 años en este conflicto, que inicia como en la década de los 40 por una exigencia profunda de los campesinos sobre el tema de la tenencia y la propiedad sobre la tierra. En estos 50 años, pues el conflicto se ha desarrollado de diferente manera, han sido muchos los actores armados que han hecho presencia en los territorios y que han generado un daño grande a la población civil. El último gran acontecimiento frente al conflicto armado en Colombia es la negociación que se llevó a cabo desde el 2016 con el gobierno de ese momento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es un proceso muy interesante porque las FARC fue una de las guerrillas más fuertes junto con el ELN, pero decide entrar en este proceso de negociación con el gobierno. En este momento, pues ya se está haciendo la implementación de los acuerdos. Tenemos un sistema muy interesante de justicia, de verdad, de reparación, que está intentando poner en el centro de todo esto a las víctimas de todos estos años de conflicto en el país. Pero a pesar de ello, aún persisten los conflictos en los territorios, hay otros actores armados que están allí, están el Ejército de Liberación Nacional, como te contaba, una de las guerrillas también más antiguas de Colombia, pero hay otros, como por ejemplo el Ejército Popular de Liberación, están las mismas disidencias de las FARC, especialmente uno de los bloques que no participó en el proceso y varios de los hombres y mujeres que decidieron no participar en el proceso de negociación, pero igual tenemos un conflicto grande con actores armados que intentan controlar los territorios por el tema del narcotráfico, que pues también es una de las grandes problemáticas que vive Colombia. Y en un contexto de conflicto armado tan complejo como es el caso colombiano, desde tu punto de vista, Yolvi, ¿por qué crees que es importante centrarse en investigar el rol de los actores religiosos? Pues fundamentalmente, Jonathan, porque Colombia es un país profundamente espiritual, es un país con unas bases católicas especialmente, pero no solamente está la Iglesia Católica, hay muchas más iglesias que hacen presencia desde hace muchísimos años, que son muy reconocidas, pero lo que te digo, Colombia es un país profundamente espiritual, profundamente religioso, en todas las actividades de la vida cotidiana, de la vida social, comunitaria, la parte espiritual y la parte religiosa juega un papel muy importante. Y en ese marco, los hombres y mujeres líderes religiosos pues tienen un rol y un papel muy importante para las comunidades. Son personas que han generado credibilidad, cercanía con las comunidades. En ese sentido, pues vemos aquí en Colombia hombres y mujeres teniendo un papel muy importante en el tema, en el marco del conflicto armado, por ejemplo, yendo a los territorios, siendo mediadores en situaciones, por ejemplo, de retenciones, de secuestro, siendo mediadores también frente a las ayudas humanitarias que llegan a las comunidades. Pero algo muy especial que nos parece
es la figura que tienen con los actores armados, que en muchos momentos son ellos, los actores armados, los que solicitan que en estas misiones humanitarias, por ejemplo, siempre esté acompañado por un líder religioso, especialmente de la Iglesia Católica. Entonces, eso nos hace ver, pues, y pensar que para el actor armado también estas figuras religiosas, hombres y mujeres, tienen un papel muy importante y tienen en muchos territorios mucha credibilidad. Lo que dices, Yolvi, me parece muy interesante y estoy plenamente de acuerdo contigo, porque ya de hecho en esta fase relativamente preliminar de la investigación ya hemos podido confirmar que estos líderes religiosos tienen un papel clave generando respeto de las normas humanitarias, como bien decías. Un ejemplo claro es Monseñor Monsalve, el arzobispo de Cali, que ha actuado como mediador en varias ocasiones en la liberación de secuestrados por el ELN. También hemos visto cómo varios líderes religiosos colombianos se han unido con el fin de lanzar mensajes conjuntos y comunicados de prensa pidiendo la liberación de las personas que supuestamente habían sido secuestradas por el ELN. Otro ejemplo es el padre Francisco de Rux, sacerdote jesuita y actual presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, quien ha denunciado a lo largo de los años las violaciones del VIH en Colombia. Y, por ejemplo, el padre Francisco de Rux es conocido por luchar contra el reclutamiento de niños por parte de los grupos armados, que él mismo considera y ha dicho que considera que es una flagrante violación del VIH. Y finalmente, pues, otro ejemplo interesante también del padre Francisco de Rux ha sido pues, ha sido el fundador y director del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, programa que comenzó en el 95 y que ha conseguido reducir los secuestros, los ataques a civiles, gracias a que este líder religioso estableció unas ciertas relaciones y creó unos diálogos y acuerdos entre las comunidades y los actores armados presentes en la región para que redujeran la violencia. Sí, Jonathan, pues me parece interesante estos ejemplos que tú pones. Y pensando en esos ejemplos, ¿cuáles son como las conclusiones preliminares de este estudio, Jonathan? Sería muy interesante conocer algunas de estos hallazgos principales que hemos encontrado. Bien, bueno, uno de los primeros hallazgos que hemos tenido ha sido que la mayoría de nuestros entrevistados coincidieron en confirmar que los líderes religiosos habían influido a los actores armados para que respetaran el VIH gracias al carisma y a la influencia y a la legitimidad especial que estos líderes religiosos tienen. Un segundo factor importante que al parecer permite a los líderes religiosos influir a los actores armados es curiosamente pues, esta proximidad y cercanía que tú decías de los líderes religiosos a las comunidades afectadas y a los propios actores armados, ya que esta proximidad, pues, por un lado, hace que el líder religioso se sufra junto con las comunidades y eso le hace ser más consciente, más implicado, más comprometido con la protección de estas comunidades, pero a su vez esta cercanía y proximidad le permite al líder religioso tener más acceso, más contacto con los actores armados, lo que indirectamente pues, también le da más oportunidades para influir a los miembros de los actores armados. Y finalmente, bueno, un tercer factor creo que interesante sería pues, precisamente sobre la existencia de ciertos valores en una ideología compartida que a veces existe entre los actores armados y los líderes religiosos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los valores compartidos entre actores armados y ciertos líderes religiosos en temas como la pobreza y la justicia social, crea una cierta afinidad y una cierta relación de respeto entre ellos, lo que permite al líder religioso pues, influir sobre el actor armado. Muy bien, Jonathan, interesantes hallazgos, pero pensaba también y me gustaría escucharte cuáles son estos hallazgos que te sorprenden, porque claro, hay cosas que la investigación misma ya se planteaba, ya se imaginaba, pero habrán otras cosas que
en las entrevistas de las personas invitadas te ha sorprendido? Sí, de hecho, algo que me ha llamado la atención ha sido el hecho de que muchos entrevistados nos han asegurado que el carisma e influencia de los líderes religiosos no solo depende de aspectos como la elocuencia, sino que depende también incluso en gran parte de los actos diarios y continuos de los líderes religiosos. Es decir, que los líderes religiosos son influyentes no solo porque tienen esa legitimidad especial por ser curas, por llevar sotana, sino por sus actos día tras día a lo largo de los años. Un segundo aspecto que también me ha sorprendido y relacionado con estos actos es que muchos entrevistados también nos dijeron y nos han descrito a los líderes religiosos como personas valientes, comprometidas con sus comunidades, y que por lo tanto pues, son como unos ciertos tipos de héroes sin capa que se juegan la vida por sus comunidades y que no dudan en meterse en la jungla para negociar o hablar con los actores armados para que liberen o para que dejen de atacar a las comunidades. Y precisamente este compromiso y valentía y voluntad de sacrificio me ha sorprendido muy positivamente. ¿Y tú, qué resultados son los que te han sorprendido y que de alguna manera te han parecido pues algo inesperados? Pues a mí me ha sorprendido gratamente el reconocimiento que han hecho los entrevistados sobre el rol de las mujeres religiosas. Eso me parece que ha sido muy bonito, darle ese valor a ese trabajo que varios de ellos describen como un trabajo de hormiguita, es decir, en el día a día, como tú dices, desde lo pequeño, pero ese trabajo de hormiguita en el territorio donde está la gente más afectada, pues cumple una labor fundamental, ¿no? Hace un trabajo de protección a la población que a veces realmente desde las grandes ciudades no se sabe, pero son estas mujeres que en el día a día, en la sombra, sin buscar mayor protagonismo, son las que están acompañando a las comunidades, teniendo un rol muy importante. Entonces, me sorprende gratamente y me gustó muchísimo que varios de los entrevistados reconocieran ese trabajo que cumplen las mujeres religiosas en nuestro país. Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son tus expectativas y esperanzas con respecto a las próximas etapas del proyecto de investigación? Pues bueno, hay muchas expectativas. Por ahora, pues la primera es que podamos superar esta situación de pandemia, que podamos ir a los territorios, porque hemos ya logrado, con el aporte de los entrevistados y entrevistadas, identificar un número muy importante de hombres y mujeres líderes religiosos en los territorios, que creo que a ti también, Jonathan, te va a gustar muchísimo, y en general al equipo de investigador poder contactarlos, dialogar con ellos. Seguramente va a ser un diálogo muy fructífero para la investigación. Entonces, espero que podamos superar esta situación y podamos efectivamente llegar y desarrollar esas entrevistas con estas personas que están allá y que pues tenemos que ir a donde ellos están para realmente poder ver en ese día a día y conversar con ellos. La otra expectativa que tengo, por supuesto, es ya las conclusiones, por lo menos preliminares, que podamos ir compartiendo, por ejemplo, a través de esta conversación, pero también ponerla en ciertos espacios. Yo creo que fundamentalmente la academia, es una pregunta que la academia necesitaba. Creo que con esta investigación vamos a hacer un aporte interesante a una reflexión, a ampliar la reflexión sobre los temas humanitarios y los roles, en este caso de los líderes, hombres y mujeres lideresas, pero seguramente esto va a ampliar y va a llevar a otras personas, ¿no? Este rol que podemos, para que realmente las normas humanitarias sean mucho más tenidas en cuenta, más respetadas, más escuchadas, más conocidas en general por la población, sobre todo en un país como Colombia, tan afectado por el conflicto armado y con una población civil pues que está pasándola bien difícil con la situación.
Muchas gracias, Yolvi, por esta conversación. Ha sido muy interesante y además un placer de poder intercambiar contigo pues, opiniones e impresiones sobre la temática del proyecto. A ti, Jonathan, gracias. Les agradecemos también a ustedes por haber sido parte de esta conversación, que hace parte de una serie de conversaciones en el marco del proyecto Generando Respeto. Y no olviden que si quieren saber más sobre el tema o estar en contacto con nosotros, pueden visitar nuestro sitio web o nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.